La infidelidad que destruyó su hogar. La historia de Manuel. Manuel siempre fue visto como un hombre ejemplar. Trabajador, responsable, esposo fiel, al menos eso creían todos, y padre de 3 hijos que lo admiraban profundamente. Su casa era sencilla, pero llena de vida. En las noches, su esposa preparaba café y él se sentaba con los niños a contar historias o ver películas. Desde afuera, parecían una familia perfecta. Nadie imaginaba el fuego oculto que poco a poco comenzaba a consumirlo desde dentro. Todo empezó con algo que él mismo llamó una amistad sin importancia. Una conversación en el trabajo, un mensaje en la noche, una mirada más larga de lo habitual. Manuel, sin darse cuenta, comenzó a cruzar límites que jamás pensó cruzar. Su corazón, antes lleno de amor por su esposa, empezó a dividirse. Y como dice la Biblia, nadie puede servir a 2 señores. Mateo 6:24. La mujer con la que se involucró era más joven. Lo hacía sentirse vivo, deseado, importante otra vez. Con ella, Manuel sentía que escapaba de la rutina, del cansancio, de las responsabilidades. Pero no entendía que lo que parecía libertad era, en realidad, una cadena más. El pecado se disfraza de emoción, pero siempre termina en ruina. Al principio, todo lo manejó con cuidado. Borraba los mensajes, inventaba reuniones de trabajo, salidas tardías, excusas convincentes. Su esposa, confiada, jamás sospechó nada. Hasta que un día, sin buscarlo, algo dentro de ella comenzó a inquietarse. El Espíritu Santo, silenciosamente, le empezó a mostrar lo que sus ojos aún no veían. Las conversaciones entre ellos se volvieron frías. Manuel ya no quería cenar en casa, prefería comer afuera. Dejó de reír con sus hijos, de orar con su esposa, de asistir a la iglesia. Su luz, esa que alguna vez reflejaba amor, ternura y fe, empezó a apagarse lentamente. Y aunque su cuerpo estaba en casa, su corazón ya vivía en otro lugar. Una noche, mientras su esposa lo esperaba con la mesa servida, él llegó con el rostro cansado, el alma vacía y el corazón dividido. Ella lo miró a los ojos y le dijo con voz temblorosa: «Manuel, ¿hay algo que me estás ocultando?» Él bajó la mirada. Por primera vez en muchos años no supo qué decir. El silencio que llenó la sala fue más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, la verdad empezó a desmoronarse como un muro agrietado. Los días siguientes fueron un infierno. Las lágrimas, los reclamos, las promesas rotas. Su esposa, con el corazón destrozado, no podía entender cómo el hombre con quien oraba todas las noches había traicionado su confianza. Y sus hijos, ellos dejaron de verlo igual. La admiración se convirtió en confusión, el amor en distancia. El hogar, antes lleno de risas, ahora se llenó de un silencio que dolía más que los gritos. Manuel intentó justificarlo todo. «Fue un error, no significa nada, yo los amo». Pero ya era tarde. Su esposa, quebrantada, decidió separarse. El daño era demasiado profundo. Los hijos se fueron con el tiempo, y él se quedó solo, en una casa vacía que alguna vez fue un hogar. Fue ahí, en la soledad más fría, donde Dios comenzó a hablarle. Cuando no quedaban amigos, ni llamadas, ni abrazos falsos, solo el eco de su culpa. Recordó las palabras de Proverbios: «El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace». Proverbios 6:32. Esa frase le golpeó el alma. Por meses había tratado de llenar su vacío con placer, con compañía, con distracciones, pero nada le quitaba la culpa.
Cada rincón de su casa le recordaba lo que perdió: la sonrisa de su esposa, las risas de sus hijos, los domingos en familia. Todo se había ido. Una tarde, después de mucho tiempo, tomó la Biblia que tenía olvidada. Estaba cubierta de polvo. La abrió al azar y leyó: «Vuélvete a mí, porque yo te he redimido». Isaías 44:22. Y rompió en llanto. Por primera vez en años lloró de verdad, no por lo que perdió, sino por lo que había hecho. Entendió que había roto algo sagrado, algo que el mismo Dios había unido. Manuel buscó a su esposa, le pidió perdón, no con palabras bonitas, sino con humildad. Ella lo escuchó, sin odio, sin rencor, pero con una tristeza profunda. Había aprendido que el perdón no siempre significa volver, sino soltar el dolor. Y aunque ella no quiso retomar la relación, oró por él, para que Dios le devolviera el camino que había perdido. Desde entonces, Manuel vive con el peso de una lección que nunca olvidará. Hoy, cuando habla con otros hombres, les dice con lágrimas en los ojos: no destruyan lo que Dios les dio por un deseo pasajero. No cambien el amor verdadero por una emoción vacía, porque cuando el pecado te promete placer, nunca te dice que te quitará la paz. Su historia se convirtió en testimonio. Volvió a los caminos de Dios, no como el mismo hombre, sino como alguien que entendió que el adulterio no solo rompe un matrimonio, sino el alma misma. A veces, cuando asiste a la iglesia, ve a su exesposa con los hijos. Ya no siente el orgullo de antes, ni la vergüenza, sino un profundo agradecimiento. Porque aunque perdió a su familia, ganó algo que antes no tenía: un corazón arrepentido. Y en su interior, cada vez que ora, repite las palabras del salmista: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Manuel aprendió que el amor no se destruye de un día para otro, se apaga poco a poco con cada mentira, cada excusa